Bienvenido a este nuevo video en donde vamos a hablar de las ecuaciones de dimensionamiento de las máquinas eléctricas. Las ecuaciones de dimensionamiento nos permiten encontrar la relación entre nuestras variables objetivo y nuestros parámetros de diseño. Uno de los enfoques es considerar como punto de partida la estimación del volumen del rotor a partir del torque requerido por nuestro diseño y una cantidad denominada estrés tangencial. Entonces, esto nos va a dar, ¿cierto?, el puntapié inicial para luego encontrar todas las demás dimensiones de la máquina. ¿Okay? O sea, se determina el volumen del rotor y a partir del volumen del rotor nosotros construimos las variables de rotor y las variables de estator. La relación entre el torque electromagnético y el estrés tangencial está dado por la siguiente ecuación, en donde el torque es igual al estrés tangencial multiplicado por el radio del rotor y por la superficie del rotor. Podemos considerar la máquina que se muestra en la figura. En esta máquina, ok, la profundidad del rotor va a ser esta y el radio del rotor o el diámetro del rotor, ok, va a estar dado por esta dimensión. En este caso, lo que está mostrado en azul es el entrehierro, lo que hay dentro de este cilindro azul es el rotor y lo que hay fuera del cilindro azul es el estator. Como ustedes sabrán, el diámetro del rotor es 2 veces el radio del rotor. Entonces, el torque va a ser igual a la cantidad de estrés tangencial multiplicado por el radio del rotor y por la superficie del rotor. La superficie del rotor, ¿a qué corresponde? Bueno, corresponde al perímetro del rotor multiplicado por la profundidad del rotor. Si nosotros ponemos eso en la ecuación de torque, lo que se obtiene, ¿cierto?, es que el torque es igual al estrés tangencial por el radio del rotor multiplicado, por la superficie del rotor, que es 2pi por r del rotor por la profundidad del rotor. Si desarrollamos esto, ¿cierto?, lo que podemos tener es que sigma tangencial por 2 veces el radio del rotor es el diámetro del rotor y multiplicado por el radio del rotor, que es el diámetro del rotor medio, me da pi por el diámetro del rotor al cuadrado medios por la profundidad del rotor. Y si esta ecuación la multiplicamos por 1 a través de esta división, 2 dividido 2, lo que tenemos es 2 veces el estrés tangencial por pi por dr al cuadrado cuarto por L, ¿cierto? Me da el torque. Pi por d cuadrado dr al cuadrado cuarto es el área del rotor, ¿cierto? Esto va a ser pi por d cuadrado cuartos y por la profundidad del rotor, ok, me va a dar finalmente el volumen del rotor y por lo tanto nuestra ecuación de torque, ok, en función del estrés tangencial está dado por esta expresión de aquí, en donde el torque va a ser igual a 2 veces el estrés tangencial por el volumen del rotor. Entonces, dado un valor de estrés tangencial, vamos a poder determinar el volumen del rotor necesario para desarrollar el torque que vamos a definir, ¿cierto?, como objetivo de diseño, ¿sí? El torque va a estar impuesto, ¿okay?, por los requerimientos de la máquina que queremos diseñar. Si a nosotros nos dan la potencia como requerimiento objetivo de diseño, bueno, podemos determinar el torque a partir de la potencia y la velocidad de operación. Es decir, podríamos tener como objetivos de diseño potencia a una cierta velocidad de operación y a partir de esto determinar, ¿cierto?, el torque como objetivo de diseño y determinar el volumen para un cierto valor de estrés tangencial. Esta relación de torque y estrés tangencial se deriva a partir del tensor de Maxwell. Y este tensor de Maxwell establece, la relación entre las intensidades de campo
y la fuerza magnética desarrollada por esa intensidad de campo. La derivación de esta expresión a partir del tensor de Maxwell está fuera de los objetivos del curso. Sin embargo, yo les voy a dejar un video para que ustedes puedan ver cómo se deriva esta expresión y para aquellos que quieran profundizar un poquito más en la ecuación de torque de la máquina, tengan la oportunidad de hacerlo a través de ese video. Entonces, físicamente, el estrés tangencial es una medida de la fuerza magnética sobre las superficies del rotor o la superficie del estator. Esta fuerza magnética es creada por la intensidad de campo H entre dos superficies separadas por un espacio de aire o vacío. En nuestro caso, las dos superficies son estator y rotor, y la separación es el entrehierro, que está formado por aire. En esta figura lo que tenemos es un corte transversal de una máquina de inducción, es un corte de simetría planar. Si nuestra máquina de inducción se fuese de alguna forma representada por este cilindro, nosotros lo que estamos haciendo es un corte en la sección transversal del cilindro, y estamos extrayendo un plano de esa máquina de inducción. Y lo que estamos visualizando es una sección de ese plano en donde tenemos una zona que es el estator y otra superficie que es el rotor. En el estator tenemos los dientes de estator y las ranuras de estator, y en el rotor tenemos los dientes de rotor y las ranuras de rotor. Y estator y rotor están separados por esta región de aire que se llama entrehierro. Si nosotros aumentamos en una superficie, ¿cierto?, en las vecindades del entrehierro, lo que vamos a visualizar es que las líneas de intensidad de campo magnético tienen una componente normal a la superficie de rotor y una componente tangencial a la superficie de rotor. La interacción entre estas dos intensidades va a producir, este estrés tangencial o fuerza que va a hacer que el rotor gire, en este caso, en dirección contraria al sentido de las manecillas del reloj, o en dirección antihoraria. Una forma intuitiva de ver este fenómeno es considerar que las líneas de intensidad de campo magnético son como elásticos que de alguna forma están ligando estator y rotor. Y al existir esta tensión sobre este elástico, lo que va a hacer el elástico es que el rotor, ¿cierto?, que tiene la posibilidad de libre movimiento, se gire en este sentido en contra de las manecillas del reloj, en el sentido antihorario. Uno podría pensar que, una vez que el rotor gira una cierta posición, estas líneas de flujo van a quedar sin la componente tangencial y por lo tanto ya no va a haber más rotación o movimiento rotatorio, ¿cierto?, del rotor. Pero recuerden que en el estator estamos produciendo una forma de onda de campo rotatoria y por lo tanto estas líneas de flujo, ¿cierto?, también se van desplazando y por lo tanto la tensión se sigue manteniendo. Y eso permite el movimiento continuo del rotor. El estrés tangencial depende del tipo de máquina y el tipo de refrigeración. Por ejemplo, en una máquina de inducción con ventilación natural o sin ventilación forzada, este rango está en torno a los 12 kilopascales a 33 kilopascales. Si nuestra máquina es una máquina sincrónica, el rango varía entre 21 kilopascales y 48 kilopascales. Estos valores son valores típicos de diseño, es decir, se han establecido a partir de un montón de diseños previos en donde se ha considerado que estos valores son los recomendados para el tipo de máquina y para el tipo de refrigeración. No quiere decir que uno no se pueda salir de esos parámetros, pero naturalmente las características de la máquina se van a salir de las características típicas de diseño. Si uno quisiera aumentar
los valores de estrés tangencial, ya sea la máquina de inducción o la máquina sincrónica o en cualquier tipo de máquina, de alguna forma habría que mejorar la capacidad de ventilación de la misma máquina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el estrés tangencial, como vamos a ver más adelante, está relacionado con la cantidad de corriente que tiene la máquina. Y es decir, que a mayor corriente a mayor estrés tangencial vamos a tener mayor corriente y a mayor corriente vamos a tener mayores pérdidas, ¿ok? Y por lo tanto vamos a necesitar un mejor tipo de refrigeración para evacuar el calor generado por esas pérdidas. Si consideramos la ecuación de torque, ¿ok? Que es igual a 2 veces el estrés tangencial por el volumen de rotor, y reescribimos esta ecuación como torque partido por volumen de rotor, ¿cierto? Que es igual a 2 veces el estrés tangencial. Fíjense que aquí aparece esta cantidad o variable que es torque por unidad de volumen, ¿sí? Y esto es densidad de torque. Entonces, la densidad de torque es igual a 2 veces el estrés tangencial, es decir, que a mayor estrés tangencial vamos a tener mayor densidad de torque en nuestra máquina. La densidad de torque es un objetivo súper relevante en aplicaciones en donde se tiene un volumen acotado para alojar la máquina. Por ejemplo, vehículos eléctricos, aerogeneradores o turbinas eólicas, sistemas auxiliares que utilicen motores y generadores en aviones eléctricos, etcétera, ¿sí? En todas esas aplicaciones en donde el volumen donde se va a alojar la máquina es reducido, la densidad de torque juega un rol fundamental. Y por lo tanto, lo que se va a buscar es máquinas con una alta densidad de torque por unidad de volumen o torque por unidad de peso. Entonces, si ustedes quieren aumentar la densidad de torque de la máquina, deben aumentar el estrés tangencial y por lo tanto van a tener que mejorar necesariamente el sistema de ventilación o sistema de refrigeración. Este análisis de mejorar el sistema de refrigeración en general se hace a través de análisis termodinámico y mecánica de fluido. A continuación vamos a desarrollar un ejemplo en donde debemos calcular el volumen del rotor de un motor de inducción de 40 kW que gira 980 RPM, considerando un estrés tangencial de 20 kilopascales. Además, se pide determinar el diámetro del rotor si el largo axial de la máquina es de 0,3 metros. Entonces, a partir de la ecuación de torque, podemos determinar el volumen del rotor, ¿cierto? Para desarrollar el torque requerido por la máquina, ¿sí? Y el torque lo podemos determinar como la potencia de salida partido por la velocidad mecánica o la velocidad de operación. ¿Ya? Si consideramos que las pérdidas mecánicas son despreciables, entonces esto va a ser igual a la potencia electromagnética partido por la velocidad mecánica. Y por lo tanto, ¿cierto? Reemplazando acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Es que vamos a tener potencia, ¿cierto? De salida partido por omega m y multiplicado por 1 sobre 2 veces el estrés tangencial me va a dar el volumen de rotor. Ahora, el diámetro de rotor lo pueden determinar como la raíz cuadrada de 4 veces el volumen de rotor partido por pi por el largo axial de la máquina. Entonces, reemplacen estos valores, los valores que sean de datos para el problema, en estas ecuaciones y yo les voy a dejar aquí la solución. El volumen del rotor da 9,7 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos y el diámetro de rotor es igual a 0,8
2 metros. Entonces hagan este ejercicio, se los dejo como tarea y comprueben que los valores que les estoy dando efectivamente son correctos. Espero que les haya quedado claro los conceptos revisados en este video. Vimos, ¿cierto?, la relación entre torque y estrés tangencial para determinar el volumen de rotor. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un siguiente video.